Bueno, me presento a mí, soy Leonardo Rodríguez, director de Investigación y Desarrollo de ABC, y para esta charla nos acompaña Alejandra Zangara, que es doctora en Ciencias Informáticas de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, en donde es investigadora y además es directora de Educación a Distancia y Tecnologías Informáticas aplicadas en educación. Bueno, Leo, muchas gracias. No sé si se ve la pantalla que estoy compartiendo. Tal como contó Mónica, el tema de la evaluación fue una escena temida para los docentes, es una escena temida en general, y fue una escena temida durante esta época pandémica respecto de, bueno, todas las cuestiones que vamos a comentar, específicamente Leo más tarde, de cuáles son los miedos que las herramientas que tienen los docentes al momento de evaluar y cómo las herramientas pueden ayudarnos en algunas de estas cosas. En principio, déjenme contarles algo muy general que tiene que ver con qué es evaluar. Evaluar es un proceso iterativo, o sea que es recurrente y repetitivo, que es parte del diseño de las propuestas de enseñanzas, definitivamente es así, que técnicamente tiene 4 subetapas o 4 pasos. Primero se delinea la información que se necesita relevar, ese espacio es el delinear la información que necesito averiguar o saber respecto de un objeto que es el objeto a evaluar. Luego obtengo esa información y determino entonces los métodos e instrumentos de recolección de información. Luego organizo esa información que he recolectado en la etapa anterior a través de bases de comparación, y ahí, en general, cuando se trata de evaluación del aprendizaje de los estudiantes, uno puede comparar contra el objetivo propuesto, qué quería que aprendieran, qué competencia quería que lograran, o ese sería un modelo de los más utilizados, o la otra es comparar contra entidades similares. Comparar entidades similares en el proceso de evaluación del rendimiento podría ser comparar un alumno con el otro. Entonces, hago un ranking, eso típico de todo lo que estudiamos en la universidad, ir a la cartelera en nuestra época, ya no ahora, en nuestra época, y ver qué nota me saqué en un parcial. Bueno, ese ranking de estudiantes tiene que ver con la manera de comparar entidades similares. Y luego comparar un alumno contra sí mismo en un momento anterior. Entonces, ¿cuánto aprendió en este momento? ¿Cómo entró al sistema de enseñanza, al dispositivo de enseñanza? ¿Y cómo está en el momento de obtener la foto de la evaluación? Y finalmente, informar y decidir. O sea, ¿qué decisión vamos a tomar? Sería al revés, decidir e informar. ¿Qué decisión vamos a tomar? Y a partir de ahí, ¿cómo vamos a informar sobre esa decisión? Imagínense que evaluar es un proceso siempre complejo, ahora más con esta situación de educación remota que hemos vivido en este año, perdón. ¿Cuáles son los niveles de decisión de la evaluación? Los niveles de decisión son diversos y complejos. Hay un nivel que tiene que ver con el cuándo se evalúa, nosotros ahí escribimos algunos modelos, si sincrónico o asincrónico, significa si uso los espacios sincrónicos de la clase o evalúo de manera sincrónica vía el entorno virtual, esto lo va a recuperar Leo con las herramientas, y pusimos ahí uno de los modelos más conocidos, que es el modelo de, fíjense cuántos años, más de 50 años, que tiene que ver con evaluar en diferentes momentos del proceso, diagnóstico, formativo y sumativo. Si vamos en este cuadro hacia abajo, tenemos diferentes objetos de evaluación. Y entonces ahora me voy a la izquierda y puedo evaluar la propuesta, el trabajo docente, el tutor, las herramientas, el entorno, el aprovechamiento, la habilidad metacognitiva del estudiante, la permanencia en la propuesta. Este año trabajamos mucho y en ABC trabajamos mucho en el tema de evaluación, para, digamos, en forma general o con clientes en particular, trabajando esta idea de presencia virtual, que el docente permanezca atento y dentro de la propuesta de enseñanza. Hay muchos indicadores que nos dan cuenta de eso, es un componente esencial de las propuestas a distancia o remotas, en este caso. Después, ¿quién puede evaluar? Y ahí tenemos básicamente 4 escenarios. La heteroevaluación, el docente evalúa al estudiante, siempre hablando del objeto rendimiento, del qué voy a evaluar, rendimiento o aprendizaje de los estudiantes. Algo que se usa mucho y que los entornos también favorecen, la evaluación entre pares. La autoevaluación, o sea, cada estudiante se evalúa a sí mismo, o la metaevaluación, que es siempre utilísima y necesaria, que es la evaluación de la evaluación. Y luego el cómo, y esto también tiene que ver incluso con investigación, respecto de
¿Se dejó de compartir la pantalla, me parece? ¿Me dicen? Sí, sí, se dejó. Listo, esperen que vuelvo entonces. Ah, porque se me cerró el Acrobat. Bueno, voy siguiendo mientras vuelve a abrirse la... Perdón, yo cometí un error y se cerró la presentación, pero ya vuelvo a abrirla. Bueno. Decía entonces que en el cuando se evalúa tenemos diferentes instancias, y por último, ¿de qué manera voy a evaluar? ¿Cuáles son los componentes respecto de las herramientas? Quise cerrar el WhatsApp, que me estaba acá complicando, porque lo había dejado abierto y tenía varias cosas acá participando, y cerré la presentación, disculpas. Entonces decía, cuando voy a las herramientas, tengo que pensar de qué manera y con qué herramientas voy a evaluar los componentes de esta mirada evaluativa. Ahora sí, vuelvo a abrir, déjenme que lo pueda encontrar para poder mostrarles la presentación. Disculpas, estas cosas, cuando habíamos pensado la presentación, Leo, nos había salido perfecto. Ahora pasa que no. Sí, bueno, siempre pasa. Ahora sí la van a volver a ver. Bueno, ya estamos. Vuelvo a compartir, listo, acá no ha pasado nada, seguimos como si nada, y vuelvo entonces a mostrar, ahí la vuelven a ver, ¿no? Perfecto. Sí. Otra cosa importante que nosotros queríamos trabajar en la pequeña charla de hoy, tiene que ver con la diferencia conceptual entre seguimiento, evaluación formativa y acreditación. Se ha dicho mucho de esto en esta pandemia también, respecto de la diferencia entre evaluación y acreditación, y entre seguimiento, evaluación y acreditación. Nosotros entendemos el seguimiento como una recopilación de documentación sobre el proceso individual y grupal. El seguimiento es la película de la formación, de qué manera eso se va incrementando en competencias, en habilidades, en conocimientos, y permite mostrarnos, por eso lo pusimos como una carrera, mostrarnos la situación de una persona en diferentes momentos de su proceso. La evaluación formativa, recuerden, mencioné hace un ratito, Scribe en 1967, es como una especie de foto del proceso. Voy permanentemente chequeando el estado de aprendizaje. Y la acreditación, que uno podría relacionar con esta especie de llegada o de bandera de llegada que tiene esta figura en esta slide, tiene que ver con un estado final. ¿Cómo termina esa carrera? ¿En qué momento se saca una foto final y se toma en ese momento, y en definitiva la escuela como prueba del modelo industrial, como demostración del modelo industrial de educación, requiere en cada uno de sus años, en cada una de sus etapas de graduación, una foto final que en general es numérica respecto de cómo funciona ese final del proceso de evaluación. El proceso de evaluación, y esa es una característica, una apreciación personal, y así hemos trabajado con EABC todo este año, es inherente a la enseñanza. Es imposible no hacer un seguimiento si uno enseña, es imposible no tener un estado mental permanente de cómo van funcionando nuestros estudiantes en una propuesta de enseñanza. No así la acreditación. Uno podría, que es lo que está pasando este año, extender el proceso formativo y dejar el proceso de acreditación, por ejemplo, como al parecer va a suceder en la escuela básica, primaria y media, hacia el año próximo. Tratar de ir acreditando en etapas a aquellas personas que estuvieron expuestas al modelo de enseñanza durante todo el año, y acreditar con aquellos que quedaron por alguna cuestión de conectividad o de acceso a los materiales o de autorregulación, o sea, de estudiar solos, no tuvieron ayuda en ese sentido, no tuvieron la capacidad de hacerlo, y la acreditación, o sea, esta foto final, va a quedar pospuesta o va a quedar trabajada el año próximo, incluso con alguna revinculación presencial en las escuelas que puedan hacerlo. Con lo cual es muy importante, y las herramientas también dan cuenta de eso, de esas 3 etapas. Bien, cuando pensamos en la evaluación y en los escenarios, yo decía antes que hay etapas sincrónicas y asincrónicas, y ahí podemos pensar, y las herramientas dan cuenta de esto, y van a ver que Leo lo va a retomar, en diferentes momentos que se combinan. Las herramientas y las propuestas de enseñanza trabajan juntas, trabajan en tensión, trabajan en una trama muy compleja que hay que entender para poder intervenir ahí. Entonces podemos tener, por ejemplo, momentos sincrónicos. Si estamos pensando en evaluación para acreditar, podríamos tener entonces un examen o una propuesta de trabajo oral en la etapa sincrónica. Vía videoconferencia, individual y grupal. Por eso
los espacios de posgrado, por ejemplo, de las universidades, no se han visto restringidos por la pandemia, porque esta defensa oral del trabajo podría hacerse tranquilamente, presencialmente o vía videoconferencia. Todas las etapas previas estaban cumplidas. También puedo hacer algo mixto, por ejemplo, entregar un trabajo vía tareas de Moodle y luego, o un cuestionario vía aula virtual, en asincrónico, y acá se agrega el tema de ventanas de tiempo, que ahora Leo les va a mencionar, ventanas de tiempo estipuladas para que el estudiante pueda acceder al examen o acceder al cuestionario y rápidamente se cierra, con lo cual tengo ahí una complejidad mayor, y luego, por ejemplo, un refuerzo, una instancia de preguntas y respuestas sobre esa evaluación entregada previamente, con lo cual tengo lo sincrónico y lo asincrónico. Y luego miles de instancias híbridas combinadas. Yo mencionaba antes el trabajo de tesis, que tiene que ver con hacer un trabajo escrito durante un tiempo y luego llegar a la instancia de la defensa. Todo esto da marco, porque son estas decisiones las que traccionan la herramienta, a que ustedes puedan pensar no solo cómo usar la herramienta, primero cómo evaluar, primero cómo pensar el trabajo con los contenidos y las estrategias didácticas, y a partir de ahí definir cómo usar la herramienta. Cuando uno piensa la evaluación, y ya con esto termino, y entonces vamos a darle pie a la siguiente parte de esta charla, que tiene que ver con darle sentido a las herramientas a partir del marco teórico, uno piensa al menos en 4 niveles. El primer nivel tiene que ver con conceptos básicos de evaluación, que yo mencioné solamente los 4 pasos, pero ahí hay definición de evaluación, cómo es el proceso evaluativo, cuáles son sus pasos, cuál es el paradigma dominante, si vamos a trabajar cuantitativamente, si vamos a usar indicadores cuantitativos, si vamos a usar una rúbrica, de qué manera vamos a trabajar en la concepción casi filosófica de lo que entendemos por evaluación. Lo segundo, y sobre esto trabajamos bastante también con IABC este año, tiene que ver con implementar lo que nosotros llamamos un master plan. El master plan es un proyecto de cómo evaluar. Entonces ahí tenemos diferentes componentes. Por ejemplo, modelos que se trae del cuadrado anterior, que es una cuestión teórica, filosófica, pero también tenemos objetos. ¿Qué voy a evaluar? ¿Solo el aprendizaje? ¿O el aprendizaje, el entorno, las tutorías, los materiales? ¿Qué va a abarcar mi master plan? ¿Cuáles son todos los componentes que van a trabajar en sincronía para poder pensar cómo evalúo una institución educativa, por ejemplo? ¿En qué momento voy a evaluar? ¿Qué cosas antes de la implementación de los cursos? ¿Qué cosas durante? ¿Qué cosas después? ¿Qué cosas evalúo de manera teórica previamente? Como por ejemplo los materiales. Los puedo evaluar antes que tenga alumnos en un aula virtual. Puedo hacer una evaluación de pares teórica de mis materiales. ¿Qué cuestiones voy a trabajar en el seguimiento y en la evaluación? Ya en este recuadro medio naranja, medio naranjoso que aparece ahí debajo del azul, podemos ver que algunas decisiones de evaluación empiezan a implementarse. Luego tengo una cuestión absolutamente práctica. ¿Cómo diseño las pruebas de evaluación del aprendizaje o los instrumentos de los demás objetos? Si necesito encuestas, necesito exámenes, necesito bases de datos de preguntas, necesito preguntas de selección de opciones. ¿Cómo implemento todas las decisiones del master plan prácticamente desde las herramientas, desde la cuestión técnica de la evaluación, en los diferentes instrumentos que necesito? Y por último, y ya con esto le doy pie a Leo, cómo trabajo con las herramientas. Fíjense que estamos haciendo el mismo recorrido que mencionamos antes. Pienso la teoría, pienso el master plan institucional, pienso la cuestión técnica, herramental, de la parte didáctica, de la parte conceptual de la evaluación, y luego llego a las herramientas. Este sería el recorrido en el cual nosotros creemos, hemos trabajado así durante todo este año con todos los clientes que nos lo solicitaron, y de esa manera también quisimos pensar la charla. Ahora vamos a trabajar sobre las herramientas específicamente, pero teniendo en cuenta que el marco debimos haberlo pensado antes con estos componentes. Leo, dejo de compartir la pantalla, estuvimos mejor en tiempo ahora que en el ensayo, porque ahora estoy 14:27, así que me apuré un poquito, y ahora viene la parte de las herramientas, y quedo acá atenta para preguntas luego que terminemos. Bueno. Ahí estoy compartiendo, ¿se ve mi pantalla? Voy a cerrar mi micrófono para no interrumpirte, y se ve muy bien, sí. Dale. Bueno, vamos a hablar
rapidito sobre herramientas una herramienta en particular de las que dispone Moodle. Moodle tiene muchas herramientas para hacer diferentes tipos de evaluaciones, para hacer seguimiento, digamos, de lo que habló Alejandra anteriormente. Tiene diferentes tipos de herramientas que se adaptan a cada uno de esos formas de hacer seguimiento, evaluar, evaluaciones formativas, de acreditación. Pero ahora vamos a centrarnos en tal vez lo que más nos preocupa al momento de hacer evaluaciones y acreditaciones. Evaluaciones ya sean parciales o finales, evaluaciones donde dan un puntaje que acreditan el alumno para la aprobación de una materia, por ejemplo. Y entre los riesgos que observamos cuando se hace una evaluación de manera virtual, lo separamos en dos grupos de problemas. En el primer grupo, lo que llamamos el riesgo de que los alumnos se copien. ¿En qué sentido? Haciendo una analogía con lo presencial, es que, bueno, obviamente que se intercambien las respuestas, uno sabe, contesta, le pasa la respuesta al alumno, a un compañero, o incluso tener ya antes de ir al examen de alguna forma haber conseguido todas las preguntas, o distribuirse, armar grupos. Entonces dicen, bueno, como nadie nos ve, armamos un grupo, nosotros un grupo de 3 hacemos la mitad del examen, otro la otra mitad y después nos compartimos. Bueno, entonces estos son diferentes miedos que tenemos al momento de tomar exámenes. Bueno, ¿qué herramientas podemos utilizar en lo que es en particular el cuestionario de Moodle para minimizar este riesgo? Por lo pronto, una buena práctica en tomar exámenes virtuales es la de tomarlos dentro de una ventana de tiempo, es decir, definir un momento de inicio, una fecha, hora de inicio del examen y una fecha, hora y fin del examen. Es decir, que el alumno, si ingresa antes de la hora de inicio, no va a poder acceder al cuestionario y después de la hora de cierre ya no va a poder seguir haciendo, es decir, se va a entregar automáticamente lo que haya contestado hasta ese momento. Otra opción que tenemos en los cuestionarios es habilitar un límite de tiempo. En general esto se utiliza cuando no tenemos una ventana de tiempo, ¿no? Medio que se superponen, pero lo podemos combinar, por ejemplo, definiendo un límite de tiempo, acá, bueno, es de 1 hora, pero una ventana de tiempo un poco mayor, 1h10, 1h15, para que, como estamos en un entorno virtual, tal vez a algunos se le complica ingresar, ingresa un poquito más tarde, entonces al que ingresó más tarde, igualmente darle 60 minutos para que puedan completar el cuestionario. Entonces acá estamos combinando las dos opciones de temporalización que tenemos en los cuestionarios. Otra opción de configuración es la del método de navegación. El método de navegación libre es el tradicional que, por ejemplo, tenemos un examen escrito, en donde el alumno puede recorrer todo el examen, es decir, ver todas las preguntas, contestar en el orden que quiere, tal vez contestar primero la última, después volver para atrás. Ese es el que se llama método de navegación libre. Pero en el Moodle nos da la opción de tener un método de navegación secuencial, en donde se le van presentando al alumno las preguntas por página. Uno, al armar el cuestionario, puso en una página una pregunta por página o 2 preguntas por página, eso es completamente configurable. Entonces al alumno se le presenta, supongamos que ponemos una pregunta por página, entonces al alumno se le presenta una pregunta por vez, no puede ir a la pregunta anterior, no puede ir a la pregunta siguiente. Entonces con esto que estamos evitando que al momento de ingresar al examen un alumno pueda tener acceso a todas las preguntas de forma de que no puedan distribuírselas. Es decir, si están con 2 o 3 compañeros, no pueden decir, bueno, ustedes contesten estas 3, nosotros estas 3, y después nos las intercambiamos. Estamos evitando ese problema. Obviamente, la navegación secuencial es restrictiva. Uno está más acostumbrado a la libre, pero bueno, tenemos esa opción en caso de que la queramos utilizar. Otra buena práctica al momento de generar cuestionarios es no tener, si vamos a tomar, por ejemplo, un examen de 10 preguntas,
es tener preparado muchas más preguntas. Haciendo nuevamente una analogía en el presencial, lo que se suele hacer, tanto en el colegio como en una universidad, es tener varios temas, ¿no? Entonces se hace fila 1, tema 1, fila 2, tema 2, fila 3, tema 1, así vamos cambiando los temas, como para que un alumno no se pueda copiar del que está al lado. Esto, ¿cómo se implementa en un cuestionario de Moodle? Es a través de los bancos de preguntas. Un banco de preguntas es una colección de preguntas, que lo bueno es que la podemos tener categorizadas. Al tener un banco de preguntas, después al momento de armar el cuestionario vamos a poder decirle que nuestro cuestionario se tome con preguntas al azar de una determinada categoría del banco de preguntas. Esto que nos va a provocar es que prácticamente no haya dos alumnos que tengan el mismo cuestionario, porque además le podemos agregar que las preguntas vengan desordenadas, entonces no va a haber dos alumnos que tengan el mismo examen, lo que obviamente nuevamente dificulta mucho que se puedan copiar. La categoría es el banco de preguntas lo que tiene muy interesante es que hay que ir armándolo las preguntas en categorías, subcategorías. Cada uno, de acuerdo al examen, puede definir ese árbol de categorías, ya sea por tópicos o por capítulos, por unidades, o si quiero separarlas en preguntas de parcial o de final. Pero también tenemos otra forma de catalogar cada pregunta, que es a través de etiquetas. Las etiquetas, a diferencia de las categorías que tienen una organización jerárquica, ¿no? De arriba para abajo, las etiquetas es algo transversal. Entonces podemos, por ejemplo, a través de etiquetas definir si la pregunta es fácil o difícil, si es para parcial o final. Entonces tenemos dos niveles de categorización, lo que nos va a ser muy útil al momento de, cuando armamos el cuestionario, decirle, bueno, yo quiero que este examen tome de tales preguntas que sean de tal categoría y que cumplan además con determinada etiqueta. Eso es muy útil. Cuando definimos categorías de un banco de preguntas, también lo podemos hacer en diferentes contextos. El contexto más pequeño es definir una categoría que forma parte solamente de este examen, de este cuestionario que estamos armando. Entonces son un banco de preguntas, una categoría, perdón, que vamos a poder utilizar solamente en este cuestionario. También podemos hacer una categoría a nivel del curso. Esto nos abre un poco el panorama porque vamos a poder utilizar estas preguntas en todos los exámenes que hagamos dentro del curso. También lo podemos hacer a nivel de categoría del curso, es decir, todos los cursos que forman parte de esta categoría de curso van a poder compartir estas preguntas, y también tal vez es menos útil, pero también lo podríamos hacer a nivel de todo el sistema. Todos los cursos de todo el Moodle podrían compartir este conjunto de preguntas. Yendo a un bien práctico, al momento de que estamos creando un cuestionario y queremos agregar una pregunta, Moodle nos da tres opciones. Agregar una pregunta nueva, que va a ser una pregunta que no forma parte de un banco de preguntas, sino una pregunta que es propia de estos cuestionarios, no la podemos compartir, no podemos decir que sea al azar, nada. La segunda opción es que sea una pregunta, que sean preguntas que vengan del banco de preguntas, entonces ahí nos va a abrir el banco de preguntas y vamos a poder seleccionar qué preguntas queremos. Pero la tercera opción, que es la más interesante, es una pregunta aleatoria. En el caso de la pregunta aleatoria, vamos a poder ir al banco de preguntas, seleccionar una categoría, también podemos filtrar por etiquetas, y nos va a mostrar todas las preguntas que cumplen con esos dos criterios, el criterio de categoría y el de etiquetas. Y de esas preguntas, supongamos que sean 10, yo puedo definir que de esas me tome 2 al azar para que formen parte de este cuestionario que estoy armando. Al hacer eso, nuestro cuestionario va a tener estas dos preguntas y nos va a decir, bueno, que son preguntas aleatorias de la categoría, en este caso, historia contemporánea. Es decir, que cada alumno, cuando ingrese a este cuestionario, va a tener dos preguntas diferentes. Bueno, esto es muy útil. Veamos ahora el otro grupo, digamos, miedo que tenemos al momento de tomar un examen online, el otro riesgo, que es el de hacer trampa o de suplantación de identidad. ¿A qué me refiero? Hacer trampa, es más o menos lo mismo, ¿no?
que el alumno al momento de tomar el examen tenga al lado alguien que ya, un compañero, no sé, no de su mismo curso, sino de un nivel que ya está recibido, no sé, alguien que sabe más que él, o directamente que toma el examen por él, es decir, suplantación de la identidad. Acá realmente solo con Moodle no tenemos forma de evitar esto, porque de alguna forma necesitamos monitorear al alumno, es decir, necesitamos que ya sea una persona o un sistema lo vea, compruebe quién es. Entonces acá tenemos que agregar algo que nos acompañe, y tenemos dos opciones, un sistema, lo que llaman los sistemas de proctoring automatizados, como el Proctorio, que son sistemas que filman al alumno a través de la webcam y a través de una inteligencia artificial detectan actividades sospechosas, quedan registradas y después alguien la puede, un profesor puede ingresar y ver y decidir realmente si hubo una actividad deshonesta o no. Otra forma, esto, bueno, obviamente es muy útil en exámenes masivos, donde tenemos miles de alumnos tomando el examen simultáneamente, porque al ser un sistema automatizado no tiene límite en la cantidad de alumnos. Una forma de reemplazar eso, estos sistemas automatizados, es utilizar un sistema de videoconferencia, como tenemos ahora en Zoom, pedirle al alumno que antes de tomar el examen se conecte a una reunión donde hay un docente o un supervisor, alguien que va a estar mirándolos, y un supervisor puede mirar tranquilamente 25 alumnos, o incluso tal vez algunos más, para ver qué están haciendo, si tienen a alguien al lado, si están hablando y preguntando. Entonces una forma, y también pedirle, verle la cara, a ver si es quien dice ser, si no lo conocemos pueden mostrar el documento, así tenemos formas, procedimientos como para que a través de una videoconferencia poder monitorear quién es el alumno. Lo que no podemos hacer solamente con el sistema de videoconferencia es saber qué está haciendo el alumno en la computadora, porque no podemos pedir a todos que compartan pantalla. Nosotros lo podemos ver su imagen, saber que está solo, que no está hablando con nadie, pero no sabemos si está googleando o leyendo material que tiene en la misma computadora. Obviamente esto lo podemos salvar. Tiene un examen en donde no importa que el alumno se copie, un tipo examen de libro abierto. Entonces, en realidad no nos interesa que el alumno, tenemos un examen de tipo libro abierto con un tiempo limitado, no nos interesa que el alumno pueda estar googleando respuestas o leyendo documentación, porque no le va a alcanzar el tiempo, o digamos, las preguntas están hechas como para que no importa, que tenga que pensar o tenga que elaborar la pregunta. Pero si tenemos un examen que no es de ese tipo y necesitamos de alguna forma prohibir, evitar que el alumno busque respuestas o lea documentación, tenemos que acompañar el sistema de videoconferencia con... Perdón, Leo, no quería interrumpir, pero ya es el horario. Sí, ya terminamos, con un sistema, un navegador que bloquee la computadora. Es decir, un navegador, en lugar de utilizar el Chrome, utilizamos un navegador que hay uno que es open source y gratis, que es el Safe Exam Browser, que es un navegador como el Chrome, que le bloquea la máquina. Es decir, el alumno lo único que va a poder estar haciendo es responder el cuestionario, no va a poder navegar, no va a poder hacer más nada. Y lo bueno es que este navegador ya viene en el Moodle 3.9 y en el Moodle 3.7 y 3.8, a través de un plugin, viene integrado con Moodle. Acá estamos viendo una captura de pantalla en donde en las opciones del cuestionario de Moodle aparece una sección que es el Safe Exam Browser, donde uno lo configura directamente desde dentro de Moodle. Antes había que hacerlo por fuera, era medio engorroso, pero ahora ya viene integrado, entonces uno lo configura dentro de Moodle, y cuando el alumno accede al cuestionario, ahí le dice un mensaje donde la única forma de acceder es a través del Exam Browser, y le va a dar la opción de apretar un botón que directamente le va a ejecutar, a lanzar este navegador, y va a ir directo al Moodle y al cuestionario que tiene que resolver. Gracias, Ale.
De nada, Leo, a vos, un beso, nos vemos en la sala general.